Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren maravillosamente bien. Hoy nos reunimos para abordar una noticia que ha resonado con fuerza en el universo del entretenimiento, impactando de lleno a los admiradores incondicionales de dos de las figuras más queridas de Turquía. Sí han captado la esencia del titular, porque la noticia sobre Hande y Kerem ha llegado, y les aseguro que ha tomado a la mayoría por sorpresa de una manera que pocos, si es que alguien, anticipaba. Nos adentraremos en cada uno de los intrincados detalles de este bombazo mediático que está acaparando todos los titulares y dominando las conversaciones en cada rincón de la vasta red digital. ¿Qué ha sucedido exactamente en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Se trata de un giro en sus carreras, un acontecimiento de índole personal, o quizás una intrincada amalgama de ambas esferas? Prepárense porque aquí les ofrecemos un análisis exhaustivo y una reflexión profunda de toda la información disponible, para que no se pierdan ni un solo matiz de esta trascendental novedad. Y antes de sumergirnos de lleno en esta conmovedora noticia, quiero recordarles algo de vital importancia: si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Simplemente dirijan su atención a ese botón rojo que ven en la parte inferior de su pantalla y hagan clic en él para suscribirse. No olviden activar la campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir brindándoles el mejor contenido posible. Así que volvamos a la esencia de Hande y Kerem. Durante un extenso periodo, la especulación en torno a su relación se ha mantenido como un tema recurrente y ferviente en los círculos de fans y medios de comunicación. Siempre cautelosos, siempre profesionales, pero al mismo tiempo exhibiendo una química innegable que trascendía la pantalla en cada proyecto compartido. ¿Acaso no recuerdan Sendembana Kalan, o más recientemente, la serie que los catapultó a una fama verdaderamente internacional, Senkalkam, conocida en muchos países como Love is in the Air? La conexión entre ellos era palpable, casi eléctrica, y los seguidores no tardaron en ilusionarse con la idea de que esa mágica química no se limitaba al set de grabación. Y de hecho así fue. Durante un tiempo, la pareja compartió abiertamente su relación, regalándonos momentos que rápidamente se volvieron icónicos en las redes sociales y en las páginas de las revistas de farándula. Sus escapadas juntos, sus apariciones públicas conjuntas, las tiernas dedicatorias que se dedicaban, todo parecía conformar la narrativa de una historia de amor de cuento de hadas, de esas que tanto anhelan los admiradores del mundo de las celebridades. Sin embargo, el universo del espectáculo es intrínsecamente volátil, y las relaciones, especialmente aquellas que se encuentran bajo el implacable escrutinio público, a menudo deben enfrentarse a desafíos únicos y de una magnitud considerable. Y es precisamente en este contexto de alta exposición y constante observación donde emerge la noticia impactante que nos congrega hoy aquí. Las informaciones primarias, que comenzaron a circular de manera sigilosa y con una discreción casi calculada a finales de octubre y principios de noviembre de 2025, apuntaban a una posible crisis, a un distanciamiento perceptible, a la aparición de problemas que a primera vista parecían insuperables. Inicialmente se trataba de meros rumores, de susurros provenientes de fuentes cercanas, de especulaciones que muchos, deseosos de mantener viva la ilusión, prefirieron ignorar, esperando una confirmación o idealmente un desmentido oficial que disipara las dudas. Pero los rumores, cuando son persistentes y emanan de canales que suelen demostrar una notable fiabilidad, a menudo terminan revelando una base de verdad subyacente. Y la verdad, señoras y señores, es que la noticia que ha estallado hoy, con una fuerza sísmica, el 20 de noviembre de 2025, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tomado caminos separados. Sí, han decidido seguir rumbos distintos. La noticia, como bien decíamos al principio, ha supuesto un auténtico terremoto para sus vastos contingentes de seguidores. Imaginen por un instante la inmensa cantidad de personas que han seguido con devoción la evolución de su relación, que han deseado fervientemente su felicidad, que han invertido emocionalmente en cada capítulo de su idilio. Para muchos esto podría parecer una ruptura más en el siempre cambiante panorama de las estrellas, pero para el apasionado fandom de Hande y Kerem, esto representa un golpe de considerable magnitud. La forma en que esta información se ha filtrado, los detalles que gradualmente se han ido conociendo, todo ello añade una capa adicional de dramatismo a esta ya de por sí emotiva separación. Según lo que se ha podido confirmar de manera oficial, a través de comunicados escuetos pero significativos y de declaraciones provenientes de personas íntimamente conectadas a la pareja, la decisión parece haber sido tomada de mutuo acuerdo.
Sin embargo, las razones exactas que han conducido a este desenlace aún no han sido reveladas en su totalidad. Se mencionan de forma recurrente diferencias irreconciliables, una posible divergencia en los objetivos vitales que podrían haberse acentuado con el paso del tiempo, y la presión intrínseca y a menudo asfixiante de una relación tan expuesta al ojo público de forma constante. Es fácil caer en la idealización de las parejas famosas, pero es de vital importancia recordar que en última instancia son personas de carne y hueso con sus propias luchas internas, sus necesidades individuales y sus sueños personales. Y en ocasiones, por muy profundo que sea el amor que exista, los caminos que cada uno desea recorrer en la vida toman direcciones radicalmente distintas. Lo que sí es indiscutible es que ambos han mantenido, hasta este momento, un nivel de profesionalismo verdaderamente admirable en sus respectivas carreras. A pesar de la constante marea de especulaciones y rumores que con frecuencia los rodeaba, ambos han continuado inmersos en proyectos que los han consolidado aún más en la esfera internacional. Ande, por ejemplo, ha seguido cautivando a audiencias de todo el mundo con su innegable talento y su carisma arrollador, participando en producciones que le han permitido explorar y expandir las diferentes facetas de su arte. Y Kerem, por su parte, ha demostrado una versatilidad excepcional, asumiendo roles cada vez más desafiantes y consolidándose firmemente como uno de los actores más solicitados y cotizados de su generación. Ahora, volviendo a la noticia que nos ocupa hoy, la manera en que se ha comunicado esta ruptura es, en sí misma, digna de un análisis pormenorizado. Si bien no hemos presenciado comunicados conjuntos explosivos ni grandes conferencias de prensa improvisadas, los mensajes que gradualmente han ido apareciendo en sus redes sociales y a través de sus representantes sugieren una ruptura que, al menos externamente, se presenta como pacífica, o al menos, un esfuerzo concertado por mantener la dignidad y el respeto mutuo. Es plausible que en los próximos días o semanas se produzcan declaraciones más detalladas, o que, de manera intencionada, prefieran mantener los detalles más íntimos de su vida privada en un segundo plano, una estrategia que han intentado aplicar en numerosas ocasiones a lo largo de sus carreras. Uno de los aspectos que más ha sorprendido a la opinión pública es el hecho de que, a pesar de que los rumores de problemas habían estado circulando durante un tiempo considerable, la noticia oficial haya tardado en materializarse, y ahora irrumpe con esta contundencia. Esto nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que hayan estado invirtiendo esfuerzos en intentar salvar la relación, o que simplemente estuvieran esperando el momento oportuno, el marco temporal más adecuado, para comunicar una decisión de tal envergadura. Y la fecha, el 20 de noviembre de 2025, quedará sin duda marcada en la memoria colectiva como el día en que se confirmó el fin de una de las parejas más seguidas y admiradas del panorama del entretenimiento turco y global. Los fans, por supuesto, han reaccionado de las maneras más diversas imaginables. Se percibe tristeza, una palpable decepción en muchos, pero también se observan innumerables muestras de apoyo incondicional hacia ambos protagonistas. Muchos comprenden que estas situaciones son parte de la vida, que el amor no siempre tiene un carácter perpetuo, y que lo más importante ahora es que Hande y Kerem encuentren la felicidad en sus caminos individuales. Otros quizás albergan la esperanza, un tenue hilo de posibilidad, de una reconciliación futura, algo que en el siempre impredecible mundo de las celebridades nunca se puede descartar por completo, pero que en el momento presente parece una perspectiva poco probable. Es fundamental recordar que ambos han tenido relaciones sentimentales anteriores, y que han sabido, en general, manejar las separaciones con una cierta discreción, dentro de los límites que impone ser una figura pública de su calibre. Lo que sí es una certeza absoluta es que esta noticia tendrá un impacto innegable en su vida personal, y de forma casi inevitable, también repercutirá en su dinámica profesional, al menos en lo que concierne a la posibilidad de futuros proyectos compartidos. Y es que aunque se pregonen las virtudes de separar lo profesional de lo personal, a veces esa línea divisoria se vuelve peligrosamente delgada, especialmente cuando la historia compartida ha sido tan intensa y ha generado un vínculo tan fuerte entre el público y los artistas. Permítanme analizar un poco más a fondo la reacción del público ante esta noticia. Las redes sociales se han desbordado, inundándose de mensajes de todo tipo. Hashtags como #Hande Kerem, #Lofi Sober, #Hande Ercel, #Kerem Bürsin se han convertido rápidamente en tendencia a nivel mundial, acaparando la atención de millones de usuarios. Los foros de fans, los grupos de discusión, todas las plataformas digitales posibles se encuentran en pleno debate sobre las posibles causas de la ruptura, sobre lo que pudo haber fallado en su relación, y sobre el futuro inmediato de cada uno de ellos.
Es un fenómeno verdaderamente fascinante observar cómo la vida privada de dos personas puede generar tal nivel de interés y movilizar tanta emoción en millones de desconocidos que, sin embargo, se sienten íntimamente conectados a sus historias. Desde nuestro canal, aspiramos a ser un faro de información veraz y un espacio de análisis equilibrado. No pretendemos caer en la especulación infundada ni en la rumorología sin base, sino más bien ofrecerles las noticias tal como se van desarrollando, siempre acompañadas de un contexto sólido y una perspectiva bien informada. Y en este caso particular, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem es, sin lugar a dudas, un acontecimiento de una magnitud considerable en el panorama actual del entretenimiento global. ¿Qué nos deparará el futuro para Hande y Kerem? El tiempo, como siempre, será el único juez capaz de revelar la respuesta a esta pregunta. Lo que sí podemos asegurar con un alto grado de certeza es que ambos tienen carreras profesionales sumamente brillantes por delante, y que su talento innegable seguirá siendo reconocido, admirado y aplaudido por audiencias de todo el mundo. Quizás esta nueva etapa en sus vidas les depare oportunidades inéditas, nuevos amores que les enriquezcan, y experiencias renovadas que los fortalezcan como individuos y como artistas. Lo verdaderamente importante es que, independientemente de los altibajos que puedan experimentar en sus vidas personales, sigan contando con el apoyo incondicional de sus fans, quienes son, sin duda alguna, el pilar fundamental de su éxito continuo. Y aquí llegamos al punto culminante de nuestro análisis sobre esta noticia, sin duda, impactante. Como hemos podido constatar a lo largo de este recorrido, la relación sentimental entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin. Una noticia que indudablemente ha causado tristeza en muchos corazones, pero que al mismo tiempo nos sirve como un recordatorio tangible de la inherente complejidad de las relaciones humanas, incluso para aquellos que aparentemente lo tienen todo. Hemos repasado los momentos cumbre y los inevitables altibajos de su romance, hemos seguido de cerca la evolución de la noticia y hemos analizado la diversa reacción de sus fervientes seguidores. Quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por habernos acompañado durante la visualización de este vídeo. Esperamos de corazón que la información que les hemos proporcionado les haya resultado interesante y, sobre todo, que haya aclarado las dudas que pudieran tener en torno a este tema. Nos llena de alegría y satisfacción que formen parte activa de nuestra comunidad, y sus opiniones son de un valor incalculable para nosotros. Por ello, les animamos encarecidamente a que dejen sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan sobre esta ruptura? ¿Tenían alguna expectativa particular sobre su relación? ¿Hay algún otro aspecto que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Tenemos un gran interés en leer sus reflexiones. Y antes de que se marchen, permítanme reiterarles aquello que les mencioné al principio. Si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido exclusivo, noticias de última hora y análisis en profundidad, por favor, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es nuestra principal fuente de motivación y energía. Nos veremos nuevamente en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces y cuídense mucho.